Mientras tanto, en La Matrix, un programa del Observatorio de Política Internacional perteneciente al CERIMA. Tus minutos semanales para entender esta simulación en la que vivimos. Todo acá, en un mismo podcast. Implicancias de la inflación mundial. Una invitada indeseable. Recientemente, Robert Habeck, el ministro de Economía alemán, instaba a la población a limpiar y quitar el hielo del congelador. Y Chris Bowen, ministro de Energía de Australia, pedía a sus ciudadanos no usar la electricidad entre las 6 de la tarde y las 8 de la noche. Por otro lado, India suspendió la exportación de cereales debido al alza de precios. Ucrania continúa acusando a Rusia de robarle 7.000 toneladas de cereales, hasta equipos agrícolas. El Kremlin ofreció descuentos a Pekín en sus precios por petróleo y gas. Esos son solo algunos de los últimos acontecimientos que están marcando el comercio mundial y el horizonte económico. El siguiente análisis busca mostrar algunas de las razones por las que el panorama económico mundial empeoró significativamente. Se hará especial hincapié en los impactos provocados por las perturbaciones en la oferta agregada a corto plazo en el proceso inflacionario mundial. Para ello, se distinguirá entre las causas que alteraron los niveles de precios provocados por el confinamiento del 2020-2021 y cómo sus consecuencias se agudizan con la invasión de Rusia a Ucrania. Por último, se detalla sobre cómo afecta la inflación de manera desigual a los países y se brindan algunas reflexiones. La inflación que dejó la pandemia. Durante la pandemia existieron dos principales causas que impactaron en la actual variación de precios internacionales: los cuellos de botella, que perturbaron la oferta agregada de las economías, y las medidas tomadas por los gobiernos en materia de política monetaria que perturbaron la demanda agregada. En los últimos años, las economías modernas se volvieron más interdependientes. Gran parte de los negocios globales y procesos productivos se mueven como engranajes que involucran las acciones de distintos actores en todo el mundo. Una cadena de suministros implica la línea de montaje que culmina en bienes de consumo finales. Los confinamientos por la pandemia terminaron en cierres de fábricas, convergiendo en la escasez de algunos insumos. En línea con lo dicho, una pequeña perturbación en un área de producción puede alterar toda una cadena de suministros a nivel mundial. Puede citarse, por ejemplo, en el primer semestre del 2020, la escasez de microchips que contrajo la producción de aparatos electrónicos, la industria automotriz y hasta el sistema de pagos con tarjetas de débito y crédito. O bien, uno de los episodios que marcó el 2021 en términos de comercio internacional. El bloqueo del Ever Given, el 23 de marzo en el Canal de Suez, que terminó en importantes retrasos de tiempo de entrega en Medio Oriente, Europa y Asia, afectando una de las bases de la cadena de valor globales, el Just in Time. A ello puede agregarse, por último, la contracción en la mano de obra en economías más avanzadas, como en Reino Unido y Estados Unidos. Según un estudio del Fondo Monetario Internacional, dicha contracción podría tener 4 causas: el apoyo gubernamental a la búsqueda de empleo, un desajuste entre la demanda de trabajo y la voluntad o disposición en suplir esa demanda, madres que salen del mercado laboral por cuidados parentales y trabajadores que se retiran de la fuerza laboral. De esta manera, la escasez de mano de obra hizo aumentar los salarios, escalar los costes de producción y precios de bienes finales y así mover la aguja inflacionaria en países de economías más avanzadas. Ahora bien, ¿cómo actuó la demanda agregada durante la pandemia? Mientras gran parte de la población estaba confinada en sus hogares, las tendencias de consumo se centraron en bienes que permitieran trabajar, aprender y entretenerse en casa. Una vez que cesaron las restricciones, se incrementó la demanda de bienes y servicios, la que provocó incrementos en los precios. Estos fueron solo algunos ejemplos de cómo se produjeron cuellos de botella e incrementos en gasto de producción, como lo son los salarios, que terminaron contrayendo la oferta agregada, aumentando la demanda agregada al final de la pandemia y repercutiendo en el nivel general de precios internacionales de la economía global. El rol de la guerra de Ucrania en la escalada inflacionaria. A las causas antes descritas que afectaron a la inflación, agregamos un nuevo factor determinante: la invasión de Rusia a Ucrania. En un contexto en el que Rusia distribuye 1 de cada 10 barriles de petróleo en el mercado mundial,
La invasión a Ucrania y por ello las restricciones de la Unión Europea a las importaciones de petróleo ruso, que anunciaron una reducción del 90% para fin del 2022, representó una subida del precio del barril del 16% en tan solo 4 meses. Además, recientemente el G7, el grupo de los 7 países más industrializados del mundo, acordó analizar el establecimiento de un precio máximo en el crudo con el fin de limitar los ingresos que están financiando la invasión rusa. De esta manera buscan que Rusia no aumente los precios del barril de petróleo y eleve, aún más, los niveles de precios arrastrados no solo por el impacto en los combustibles, sino también por la cadena de valor sujeta al transporte y producción de bienes y servicios. El trabajo del G7 resultaría en cuestiones técnicas complicado. Debería contar con el apoyo mundial y de los gigantes China e India, los países que más petróleo ruso compraron en los últimos 4 meses, desde la reducción de importaciones de la Unión Europea y Reino Unido. Y debiendo establecer el precio máximo por encima del coste marginal de producción ruso, estimado en $40 por barril. Gazprom, la compañía estatal de gas rusa, redujo el 60% del flujo de gasoducto Nord Stream 1 y, en la misma sintonía, la empresa rusa reducía un 50% de la entrega de gas a la empresa energética italiana Eni. De esta manera, el gas natural pasó de $4,51 por millón de BTUs a $5,51, experimentando un alza del 20% durante el conflicto bélico. El ya mencionado ministro de Economía alemán, Robert Habeck, en una rueda de prensa en Berlín, señalaba que empezaría la crisis de gas en Europa. En el mercado de granos la situación empeora aún más. El conflicto bélico enfrenta a 2 países que suman el 28% de la producción mundial de trigo, el 26% de la cebada, el 15% del maíz y el 75% de los cultivos de girasol. Las acciones militares ofensivas y de ataque entre Rusia y Ucrania comprenden, entre otras, dañar el comercio de granos. Por ejemplo, minas plantadas en el Mar Negro o misiles en depósitos hacen que la búsqueda de alternativas para el transporte marítimo sean más difíciles y caras. Para aquellos países dependientes de las importaciones de alimento, principalmente en África Oriental, los efectos se agravan. Etiopía, Kenia y Somalia ya vienen experimentando una sequía y 23 millones de personas que padecen la inseguridad alimentaria ven cómo en los últimos 2 meses una lata de 20 litros de aceite de cocina aumentó de 25 a $50. Otro caso sería el de Yemen, cuyas importaciones de grano dependen un 46% de Rusia y Ucrania. FAO, en su último informe, advierte un alza de precios de los alimentos del 85% del año pasado. La inflación perjudica a los más pobres y vulnerables. Según el informe de perspectivas de la economía mundial del FMI, se proyecta un crecimiento global del 3,6%, una inflación del 5,7% en las economías avanzadas y de 8,7% en las emergentes. Sin embargo, puede distinguirse el caso de Estados Unidos, donde la inflación es un problema que se agrava aún más que en otros países desarrollados, alcanzando el mayor incremento en 40 años con un 8,6% respecto del 2021, empujada principalmente por las contundentes políticas de apoyo durante la pandemia. No obstante, resulta preocupante la situación en los países con ingresos per cápita más bajos. Una razón considerable es que la inflación presiona sobre el ingreso de los hogares, que ven cómo se disparan los precios de bienes y servicios mientras sus salarios se mantienen a niveles prepandémicos inclusive. El presidente del Banco Mundial, David Malpass, declaró: se prevé que, por cada punto porcentual de aumento en los precios de los alimentos, 10 millones de personas caerán en la pobreza extrema. El impacto inflacionario aumentaría la desigualdad, pues aquellas economías más avanzadas tienen sistemas de protección social más fuertes, con capacidad de proteger a sus habitantes de los efectos de la inflación, mientras que los países más pobres cuentan con menores recursos fiscales y con sistemas de apoyo deficientes. Así, los recursos de estos últimos para apoyar a los grupos más vulnerables pueden verse limitados por márgenes de maniobra más acotados. Por último, uno de los efectos más notables de la inflación en el corto plazo resulta ser el del descontento social, principalmente en aquellos países que dependen de las importaciones de energía y alimentos para consumo básico.
A través del presente trabajo, se buscó demostrar cuáles fueron las principales causas de la inflación de oferta que aqueja al mundo. A través de un repaso por los principales acontecimientos que durante la pandemia incrementaron los costos de producción y sobre cómo la invasión de Rusia a Ucrania asoló las esperanzas de una salida tranquila a la inflación. La evidencia empírica ha demostrado que la inflación de oferta en el corto plazo tendrá una salida cuando el precio de los commodities disminuya año a año, a diferencia de la inflación por expansión monetaria. Sin embargo, sus consecuencias son calamitosas, conduciendo a millones de personas a la pobreza. En un mundo donde la inseguridad alimentaria va en aumento y cada vez más personas se ven imposibilitadas de pagar una dieta saludable, las políticas económicas deberían estar enfocadas en la recuperación y el alivio del sufrimiento que está causando la inflación a los más vulnerables. Una de las soluciones sería comenzar por mostrar un compromiso fiscal y gubernamental que reduzca la incertidumbre en pos de la seguridad y estabilidad. Y de esta manera garantizar que todos se beneficien con el crecimiento económico. Mientras los gobiernos asignan recursos a la compra de armamento, ¿a cuántas personas están dispuestos a empujar a la pobreza? Seguinos en nuestras redes sociales, en Instagram como serima.fcps, en Twitter como serimafcps, en YouTube como serimafcps, en Facebook como serima/Centro de Estudios en Relaciones Internacionales y Medio Ambiente. Para acceder a más contenido como este, pueden visitar nuestra página web, observatorioserima.wordpress.com. Ahí podrán encontrar este artículo completo. Sin más que decir, esto ha sido todo por hoy. Nos encontramos la próxima. ¡Hasta luego!